doctorado en bioquímica de la Universidad de Western Ontario, Canadá. Después hizo postdoctorado en la Universidad de Southern California y se integró posteriormente a la rama de fisiología y biofísica de la Facultad de Medicina, llegando a ser profesor titular y también actualmente miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Ha trabajado en varios programas dentro de la Casa Central, fue director de posgrado y con título de la Chile y hace año y medio es nada menos que profesora de la Universidad de Chile. O sea, es la segunda autoridad de la universidad. Muchas gracias, el gusto, la verdad, bien sincero eso, tengo atribución sobre esta charla que voy a dar y de alguna manera el motivo que se fue la última de este muy interesante seminario y quienes fueron los conferencistas anteriores, todos curiosos de la mayoría de la discusión. Y el ser la última me hizo pensar cómo cerrar. Y la verdad es que este título del seminario completo, que se llama Haciendo Educación de Niños muy bien. Y lo que quiero hacer con ustedes es compartir una experiencia práctica, a diferencia de los demás que han dado aquí, lo que yo hago es hago educación. No es mi área disciplinaria, como decía, usualmente de química, pero he estado haciendo educación en distintos niveles por mucho tiempo. Y de esos distintos niveles, escogí tal vez porque más serio, pero son lo que siento que es lo más importante. Y eso puede ser extraño que me preguntara la Universidad de Chile, sienta y creo que es un sentimiento de auténtico, que tal vez los más me han enseñado sobre la educación y que por sí lo que ha sido trabajar a nivel de la educación básica de las escuelas universitarias en un programa de educación de ciencias basado en la educación de ciencia básica y de eso quiero contarles de esa experiencia y me puse aquí también un título que dice Promoviendo el Campo, porque es un programa que depende generar un cambio. No es un programa que va e investiga, no es que al final sea producir un paper, ni siquiera beneficiar de la acción, de comparar los proyectos artificiales, pero la lógica de este programa fue entonces, lo más habitual, es transitar desde la educación básica a la educación superior, la educación auxiliar, ustedes también lo que todos estamos haciendo. Y el caso extraño que me voy a contar es el de mi vida y la de algunos también, que de repente nos pasa que sin darnos cuenta estamos transicionando a la educación superior a la educación básica. Y aquí nos damos cuenta que aprendemos mucho de eso. En esta presentación voy a tocar no necesariamente el nombre que está ahí, posiblemente un poco más integrado todo. Les voy a contar sobre este programa que se conoce como la Educación de Ciencias Basadas en la Educación del Tecnólogo, su génesis de ordenación, fundamentos que tiene, estrategias, resultados, aprendizaje y desafíos, pero como les digo, no así en un estricto orden, sino que tal vez en cada momento voy a tratar de ir contándoles un poco de esas cosas. ¿Cómo va? ¿Cómo nos involucramos? ¿Cómo se inicia este camino inesperado, completamente inesperado para un fisiólogo que está metido en el laboratorio y que sus compromisos son con desarrollo de posgrado en la facultad, alguna participación a nivel del ministerio, la unidad de currículum y evaluación en
nuevo currículum, cuando entro de manera más formal a la educación escolar. Pero no idea que eso va a ser una cosa muy acotada y que se vuelve a la hora de todo. El programa se inserta, que el profesor Jorge Allende ha sido también un líder muy característico de este programa, el Instituto Nacional de Ciencias, colega, compañero de trabajo, ex vicerrectora de investigación de la universidad también. Nace de los científicos, de las academias de ciencia, de la organización que se llama Interacademic Panel, a nivel de las academias de ciencia a nivel internacional. Y una reunión, es difícil poner procesos complejos como momento, pero es como algo virtual, es decir, en qué momento uno siente que podría decir esta primera piedra, y en esta reunión en Tokio, una reunión de las academias de ciencia del mundo, donde hay surge una migración, o es una madre monográfica de la ciencia del mundo, pero la verdad es que tiene algunos aspectos muy importantes. Uno es que los científicos reconocen que deben ser responsables de trabajar con diseño como socioactivo en los sistemas educacionales y en todos los niveles. Y lo segundo, muy importante, es que escogen como enfoque la educación básica. Uno normalmente ha visto científicos preocupados de la interfase entre la educación escolar y la universitaria, los ha visto yendo como a buscar los talentos para reclutar para su causa, por decirlo así. Y vamos a los colegios y busquemos talentos, porque de esa manera vamos a tener más ciencia y más científicos. Y aquí, la lógica es justa, es reconocer, parte tal vez de una creencia, se podría decir, que la ciencia es importante para la vida, como una herramienta para la vida. Y este acercamiento de los científicos, en este caso en la escuela, no tiene que ver entonces con tener más ciencia, sino que tiene que ver con entregar herramientas a los ciudadanos para poder desenvolverse. Y esto uno podría decir que es una cosa común, ya lo vemos de todos lados, pero aquí hay gente que empieza a hacer otras cosas. Son científicos que se empiezan a comportar de otra manera, que se empiezan a asociar de otra forma, y que toman esto no como un discurso, sino como un desafío verdadero y propio. Y lo otro es que se reconoce que las redes internacionales de la ciencia se pueden poner al servicio de otros sectores. Será algo que fue globalizado desde mucho tiempo. Antes que las empresas posiblemente en la ciencia. Y eso no siempre se reconoce, y ahí hay un instrumento, luego, que se puede utilizar en este caso, al servicio de educación. En esa misma reunión, fui entrenado un físico francés, miembro de la Academia de Francia, uno de los apóstoles de esta causa, que se iniciaba de manera en ese momento, dice por qué es importante no tener una conferencia que no está accesible, por qué es importante llevar la ciencia o intensificar el estudio de la ciencia a nivel de la educación escolar, especialmente de la educación básica. Y lo primero y lo más importante de todo, que dice la ciencia está frecuentemente ausente a las edades en que la curiosidad está universalmente presente. O sea, los niños, ¿saben? Son curiosos, las preguntas que se hacen son preguntas grandes, son preguntas filosóficas y son preguntas científicas. Y ahí, cuando la curiosidad está universalmente presente, porque después permanecen algunas personas, pero todos los niños son curiosos, la ciencia no espera. En ese momento estamos preocupados de la electroescritura y las matemáticas, pensamos que primero hay que manejar las herramientas básicas para luego pensar en el mundo, los niños ya están pensando en otras cosas. Y necesitan ser acompañados en la búsqueda de esas respuestas. Entonces eso es lo más importante, pero también ahí se dice que entrega información fragmentada, las disciplinas del Rackman en el estudio, no transfiere el entusiasmo, vas a hacer algo difícil, entre comillas, que no es para todos, para algunos talentosos, está más basada en el aprendizaje abstracto que en hacer ciencia. O sea, se parece muy poco a la ciencia real, la ciencia que lo enseña en la escuela, porque parte del libro. Y de ahí viene toda esta lógica de que primero hay que tener las herramientas
de lenguaje y básicas de matemáticas, porque la ciencia y las ciencias sociales también. Se piensa que se estudian del libro, pero la ciencia no se hace en los libros, no se hace solo con los libros tampoco, hay veces se hacen los libros, por supuesto, pero se puede dar vuelta completamente la cosa. O sea, la ciencia hecha como si uno va a aprender a tocar violín, lo enseña con el violín, uno lo enseña leyendo sobre los violines, eso a cualquiera le parece lógico. En la ciencia es lo mismo. Es un gran estímulo para desarrollar habilidades de comunicación, para desarrollar habilidades matemáticas. Y el Ministerio de Educación nuestro, en el que este decreto a lo mejor les ha pasado, que el CONCE habrá contado quizás de esto, el decreto 20 de Educación Media dice por qué es importante aprender ciencia y lo dice de manera bella y profunda, ¿no? Así que fue algo cristiano que escribió esto, estas cosas no tienen autoridad, por supuesto, pero alguna vez le pregunté, ¿quién puso esta frase? Y me parece ser. Miren lo que dice, la formación científica básica se considera necesaria por las siguientes razones, por tres razones distintas, que hay una distinta. La primera, por el valor formativo intrínseco al entusiasmo, dice. Lo primero, un decreto, al asombro y la satisfacción personal que puede provenir de entender y aprender acerca de la naturaleza. O sea, primero, porque todos tenemos derecho a este placer de descubrir. Segundo, porque las formas de pensamiento típicas de la búsqueda científica son delimitadas. O sea, segundo, porque cumplir. Interesante. Eso. Normalmente esa segunda causa se pone por encima de todas las demás, que es la que está vinculada a la productividad, a la producción. Aquí podríamos decir que está en orden jerárquico secundario. Y tercero, porque el conocimiento científico de la naturaleza conduce al respeto de ella, o sea, una razón ética, o sea, que tenemos primero porque es simple placer de un ser humano de descubrir y aprender. Segundo, y el derecho a eso, porque es útil, y lo tercero, porque es importante desde el punto de vista ético también. Los mismos profesores, o sea, que ya tenemos los científicos que dicen que hay que hacerlo, se podría decir la política pública que dice que hay que hacerlo, y los propios profesores. Esto es recogido, algunas respuestas recogidas en un taller de profesores de las escuelas públicas de Cerro Navia, y que también se dan cuenta que la enseñanza de ciencia es muy importante para sus niños. Desarrollar pensamiento reflexivo y crítico, dicen, ser rigurosos en el trabajo, eso se aprende no solo en la educación de ciencia, pero muy bien ahí. Respetar la vida, ser libre y llamar a la naturaleza, buscar la verdad de los hechos y fenómenos que ocurren en el universo, conocer la ciencia, valorarla para mejorar la calidad de vida, valorar la organización del trabajo en equipo. De alguna manera, mucho de lo que en lo anterior lo dicen también los profesores de las escuelas públicas de Cerro Navia. Y lo dicen que ustedes pueden hacer esta pregunta que está arriba, que es como la pregunta de los estándares, que espera que los niños y niñas sepan que sean capaces de hacer, después de recibir una buena educación científica, la hacen con científicos, la hacen con ciudadanos, la hacen con profesores, y más o menos recogiendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué pasa? Porque nosotros sabemos que esto no lo estamos logrando, y todos tenemos la necesidad de ser claros lo que hay que hacer. Y básicamente, ¿por qué? Porque es una tarea muy difícil, porque involucra a muchas personas, porque hay que hacerlo en conjunto. Entonces está asociado no a tener solamente mejores facultades de educación y formación inicial, no solamente a tener sistemas de selección escrupulosos de los profesores, incentivos, como pueda haber surgido, me imagino, a lo largo de las charlas, sino que lo que necesitamos son cambios bien profundos y cambios que no, donde nosotros tenemos que cambiar. Cada uno de los que estamos acá en contra. Y normalmente estas cosas se enfrentan como que uno va a ser promotor de cambio de otro. Y eso también es difícil, pero más difícil aún es cambiar uno. Y para que esto funcione, tenemos que cambiar todo y relacionarnos de manera distinta. Eso puede estar demostrarles cómo hemos estado intentando hacer eso. Entonces, en particular en la educación de ciencia,
decimos nosotros, se necesita una nueva alianza, una forma distinta de que la ciencia llegue a la escuela, de que los científicos se relacionen con el profesor, que no es vertical como hasta ahora normalmente ocurre. Lo que normalmente pasa es que hay un científico, un Premio Nacional de Ciencias, se juntan los profesores, el científico canta como un cantante de ópera y todo. Y salen con la idea que nunca van a ser así. Y el científico sale con la idea que lo que dijo es muy importante para esa persona que está ahí. Y posiblemente, y ninguna de las cosas necesariamente es cierto, esto tiene que salir de un aprendizaje cruzado. Entonces, el programa nuestro parte de una creencia, un evento que es valórico, que dice que todos los niños tienen derecho a tener una educación de ciencia de calidad. Hay países, por ejemplo, alguien fue a presentar con el ACE y decía, pero ¿por qué? No, uno solo pensaba que hay que seleccionar los talentos, que esos hay que estimular, que esos son los que van a hacer la ciencia y a los otros niños les vamos a enseñar otra cosa. Esto hace como 10 años a lo mejor ha cambiado, pero es valórico, no uno puede decir. Es así, pero nosotros creemos en esto, y por las razones que ya les decía. Ahora, cuando uno dice todos los niños, tiene que decir todos los profesores, y cuando dice todos los niños, todos los profesores, tiene que pensar en cambios sistémicos, y si bien obviamente que no es este pequeño programa el que va a lograr eso, quiere decir que como se vayan generando las estrategias que tienen que estar pensadas en que sea posible para todos, porque siempre uno puede tener un programa de elite, pequeñito, que genera excelentes resultados, pero que no puede ser masificado por sus costos o por otra razón, que se necesitan voluntarios, liderazgo extraordinarios. Entonces, si queremos cambiar las cosas, tiene que ser algo que se pueda involucrar a todos. Y por tanto, desde el inicio, el programa se propuso también incluir en el sistema educacional, creo que lo hemos logrado, la integración de conceptos, algo que está presente en las nuevas bases curriculares, uno puede gustarles más o menos, pero en los textos, ha permeado. Cuando nosotros partimos, estaba la idea, estaba el plan de estudio original de la concentración, digamos, en que había como una neutralidad respecto a la metodología, a todo nivel, en todas las áreas. Era como decir, mire, se puede aprender de distintas maneras y por lo tanto en el interno decir, esto es lo que los niños y jóvenes tienen que aprender. Ahora, ¿cómo usted lo va a hacer de Zoom? Ahora al profesor. Se sugieren ciertas actividades muy diversas. Ahora hay un compromiso con decirle si vamos a tener ciencia, vamos a aprender de manera más parecida a lo que ciencia se hace. Eso no significa más que eso. Y la ciencia se hace de muchas maneras, pero por lo menos es más parecida a lo que se hace. Y si un profesor encuentra que la manera de obtener el mejor ciencia es con que los niños estudien sobre el libro, una idea no. Entonces habría que sacrificar. O solamente resolviendo las pruebas. No. Tiene que haber como una autenticidad en qué es lo que se enseña. O en cómo. Entonces, una fidelidad a que es la ciencia. Entendemos entonces el programa X no solo dice como un vehículo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, sino también como un género de cambio en la escuela. Y para eso, ya lo he dicho antes. Uno entra en esto sabiendo que está entrando algo difícil, que no tiene fin y que implica cambios grandes en la forma en que nos relacionamos y interactuamos. Romper las verticalidades, generar equipos, entender que, como estaba diciendo nosotros, la universidad debe ir a la escuela. De ir a la escuela no solamente hacer algo en la escuela, sino que debe ir a la escuela, debe aprender. Y eso es clave. Yo en nada en la vida académica
creo que he aprendido tanto con este trabajo. No creo que podría haber asumido el rol que tenía que hacer Chile sin él. Dirigí 10 años de programa de doctorado en ciencias bibliotecas, lo creamos, un grupo de tal vez el más demandado hoy día en el país de todos los doctorados que hay. Se dice, bastante trabajo de generar cosas en la universidad, pero nada enseñamos más que este trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil y muy complejo. Y si alguien me hubiera preguntado si iba a aprender algo entrando a una sala de clase de educación básica, yo resistí muchísimo. Después algún día les puedo contar por qué. A ver qué me pasa. Entonces, eso, aparte de este ciclo de educación, siempre estén abiertos a aprender en escenarios que no les imaginan. Y para eso solo tiene que ser difícil. Y aprenden a ver la dificultad detrás de la primera cara, porque uno dice, pero ya. En los colegios normalmente los profesores que fallan por alguna razón, porque han envejecido, porque han perdido su entusiasmo, qué sé yo, filtran hacia abajo, o sea, decantan. Y los ponen, ustedes lo pueden ver eso en la escuela universitaria, en los primeros 2 años. Porque ya no tienen la energía para enseñar el ser. Es una cuestión dramática. Y toda la neurociencia nos está diciendo que ha ido por todas las cosas. Y el sistema educacional hace lo contrario. Porque es más simple, se supone, enseñarle a un niño pequeño. Grave error, vamos a ver. Y las consecuencias dramáticas. Pero se puede, alguien podría hacer una tesis, buscar cómo es la correlación entre edad y el lugar donde el profesor enseña. Les aseguro de lo que hemos visto, que los profesores de mayor edad son los que enseñan a los niños pequeños, que son normalmente los listos para irse a la jubilación. Ojalá que cambie eso. Entonces, este enfoque sistémico del proyecto está basado en un modelo desarrollado por un centro que se llama National Science Resource Center en Estados Unidos, que es de la Academia de Ciencias de Estados Unidos con el Smithsonian, y que tiene 5 componentes. Reconoce que hay 5 componentes de la educación que hay que atender siempre, cuando uno va a promover un cambio. Y que tiene que ver con la implementación del desarrollo curricular, por cierto, pero asociado con eso, no basta cambiar el currículum, ¿verdad? No basta tener nuevos programas de estudio, hay que tener programas de desarrollo profesional asociados con eso, y junto con esos programas hay que apoyar a los profesores y a los niños teniendo materiales apropiados, que los apoyos de la comunidad, que abrir las puertas de las escuelas es fundamental también, enriquecer el elemento formativo y la evaluación. Y entonces, sistémico en el sentido de los distintos aspectos, pero también una red de personas e instituciones. Y que uno puede, no es una sola unidad que sea suficiente. Nosotros hemos aprendido aquí que incluso en escuelas, uno podría decir escuelas libres, una escuela, si la escuela se la lleva a un alto nivel, esa escuela va a ser sustentable industrial. Son muy frágiles, las escuelas son muy pequeñas. Basta que cambien el director, que 2 profesoras se jubilen, y la misma escuela se cae. Entonces, esto tiene que ser sistémico, de grupos más bien grandes relacionados, y nosotros hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación hasta 2010, muy fuertemente, entre 2003 y 2010. Bueno, con el gobierno de Sebastián Piñera eso se rompió en parte, pero los apoyos financieros, pero siguen ganando y seguimos influyendo en lo que podemos. Las universidades, los municipios, las escuelas, todos tienen que participar. Y lo otro es que nosotros partimos con 6 escuelas en Cerronales y en 2010, cuando todavía en ese momento estaba financiado completamente por el Ministerio, llegó a tener 250 escuelas, con una universidad, en la Universidad de Chile, llegó a tener 12 universidades involucradas. ¿Y cómo se creció?
se creció con estrategias de transferencia que les puedo contar, pues, que buscaban por un lado asegurar la replicabilidad, pero también con mucha libertad. O sea, cada vez que se transfería hacia esto, lo que es esencial que se mantenga, pero ojalá surjan cosas distintas y los programas y evolucionen, eso que tiene fronteras. ¿Qué entendemos por integración? Es básicamente que los niños se involucren en las mismas actividades. Y uno dice, pero eso no es posible. Y uno dice, sí, porque son los procesos de pensamiento que utilizan los científicos y también muchas de sus prácticas, desde el punto de vista de la práctica. Pero muy importante, sobre todo, detrás de eso, detrás de las habilidades de la ciencia que vienen tanto de pensamiento como desde el punto de vista también práctico, experimental, esto que hay detrás de la ciencia, estimular la curiosidad en todo momento, respetar la evidencia, ser flexible, la reflexión crítica. Eso es la organización, porque aquí hay que ser coherente. O sea, uno no puede promover un programa de educación de ciencia basada en la indagación con una organización que es muy restrictiva, que no deja espacio de libertad para innovar, que se afirma una guía de trabajo y que el profesor tiene que devolver realizada. Acá no, tiene que haber libertad. Mucha seriedad en el trabajo con los datos, pero también mucha libertad. Y aquella descripción de lo que los niños hacen en distintas áreas. Trabajamos con uno, y todavía lo hacemos, con módulos que son una guía de trabajo, con una secuencia, por ejemplo, de 12 clases. La química de los alimentos, por ejemplo, donde los niños van a determinar nutrientes, que lo van a vincular también con la nutrición, con la forma en que las plantas producen esos nutrientes, con una caja que tiene todo el material experimental y con una formación de los profesores que se forman como los niños, igual como si fueran niños, realizan las actividades, las hacen a nivel de adulto, las preguntas científicas se pueden contestar a cualquier nivel, y se forman de la misma manera. Esos hay personas que dicen es demasiado guiado, no es espacio para la creatividad, justamente contradice lo que estamos diciendo. A nosotros nos parece que en el medio nuestro, sobre todo, es muy importante partir con esos apoyos. Y desde ahí el profesor crece, intenta, imagina, innova, cambia. Pero si no se entrega, o sea, si el profesor tiene que partir por imaginar la actividad. Nosotros hacemos un curso de formación general que en 6 meses los alumnos tienen que hacer una parte de una clase y toman 6 meses. Y al final no se deja una clase. Todavía la actividad uno a veces no la podría realizar. Es muy difícil hacer una actividad interactual. Y por lo tanto, estas deben ser desarrolladas con investigación, con grandes apoyos. Y dar el piso y desde ahí el profesor lo puede seguir. Incluso conseguir, aunque estuviera diseñada, conseguir un material, aunque estuvieran disponibles, que fueran frasquitos de yogur, el profesor tiene que estar pensando en otra cosa. Tiene que estar pensando en cómo cada uno de esos niños avanza, cómo lo va a evaluar, cómo lo va a estimular en las cosas, y no buscando frascos de yogur. Esto es como los cirujanos. Cuando un cirujano llega a operar, no basta con comprar las cosas. Llega, lo hace. De nuevo distinto. Debieran avanzar como sistema de educación que resolviera ese tema. Los profesores tienen que trabajar como aquellos profesionales que requieren un mayor tiempo para poder utilizar sus funciones superiores, no tengan tanto tiempo como cosas temporales. Del punto de vista pedagógico, y solo pedagógico, esta es la indagación, usamos algo que se llama el ciclo de aprendizaje. Es muy interesante cuando ustedes tengan que hacer clases también, se lo pueden someter. Yo no lo estoy haciendo en este momento, por ejemplo. ¿Por qué? Es muy importante la que vean. Este ciclo tiene estas siguientes 4 etapas. La primera se focaliza, nos ponemos de acuerdo en cuáles son los temas. Lo que yo había tenido que hacer con ustedes hoy había sido decirle, ¿qué saben ustedes de la educación en ciencia en este país? A nivel de la ciencia básica. ¿Cómo se imagina el mundo? Lo podría parar la clase y hacer una clase
tema integratoria en este momento, se hace, pero uno está tan condicionado por la televisión. Se me invitaron a la charla, pero no quería estar. Entonces ustedes me dirían varias cosas, muchas, distintas percepciones. Unos la conocen bien, otros la vivieron, otros no, en la escuela municipal. Los que la vivieron no fueron cambiados, mira, no lo sé. Entonces pondríamos una lista y anotaríamos todo. Y no diríamos si quién tiene razón, quién no tiene razón. ¿Sí? Y después, bueno, si era la clase esta que no la podemos experimentar, pero a lo mejor podríamos decir, ay, ¿por qué no vamos a hacer ahora? Súbanse los buses de afuera, vamos a ir a mirar, vamos a explorar. Vamos a ir a mirar distintas clases que se hacen ahí, como van a ir a colegios privados, van a ir a municipales, ¿sí? Muy bien. Y eso se puede hacer en educación de ciencia. Vamos a explorar, después vamos a reflexionar en conjunto y después vamos a aplicar. Ahora vamos a hacer un pequeño proyecto sobre la base de lo que hemos aprendido. Eso es el ciclo del aprendizaje. Y eso se puede hacer, está bien pensado, bien enseñado, en 90 minutos lo vamos haciendo. Es una espiral, después se hacen 90 minutos más, y a lo mejor alguna vez serán 180, se paró la reflexión y la aplicación ocurrirá en la clase siguiente. Ahora, como se enseña ciencia, yo creo que ustedes han innovado currículum, yo hace el primer año de medicina, no tiene que ver con esto. Yo hago una clase de química y entonces me enseño termodinámica, hago una clase, después lo llevo al laboratorio, le muestro que lo que dije la verdad, y no la mentira, la curiosidad no me ha echado a ningún lado. Entonces está muy viva. Entonces cada uno la podrá hacer, transformar en un acto principal. Pero está organizar la enseñanza para eso. Y todo lo que hay que hacer, ¿saben qué? Es como dice una colega mía del programa, hay que darle el gato por la cola. Hay que darle vuelta. Hay que dar vuelta en la enseñanza. Uno parte todo al revés. Partí con la pregunta. Nosotros terminamos con la pregunta de la noción que hacer al principio. Es como dar... y si uno juega con eso, cuando ustedes hagan clases, si juegan con darle vuelta, genera atención, genera aprendizaje, está involucrado. Son sus preguntas las que guían, etc. No es muy difícil. Entonces los profesores, a ver, es muy difícil para los profesores. Lo más difícil, ¿saben qué es? Es no dar las respuestas. Porque en esta metodología el profesor no da las respuestas, solo guía la búsqueda de las respuestas. Eso es tremendamente difícil para alguien, por ejemplo, como mi caso, que ha sido formado en que el mejor profesor es el que tiene todas las respuestas, el que nunca va a ser sorprendido por eso que no sabe, el que puede responder a todo y el que explica claro. Eso ha sido la práctica, la docente de mi generación. Estamos en algunas cosas cambiando. Y acá se funciona. Acá es muy lindo ver hacer estas clases a la gente que son expertos realmente y que a veces son profesores muy sencillos. A veces fíjense que son profesores que no saben la respuesta. Usted dice, pero ¿cómo hago la clase si es un profesor que no sabe la respuesta? La puede hacer si sabe que la respuesta la va a obtener en el experimento. Y sabe hacer eso, que a veces no es difícil, pero si ha sido entrenado, se puede hacer. Ustedes van a ver algunos testimonios de profesores que dicen que aprenden con los niños. Y eso es muy poderoso acá también. Porque el profesor se atreve a abordar temas en los que se sienten seguros. Y se atreve porque sabe que va a ir aprendiendo a la paciente. Eso es muy poderoso también. Entonces, los profesores dicen que ofrecen a los niños experiencias, les enseñan sus materiales y escuchan. Miren aquí, ustedes no han escuchado ni cuánto rato, ya antes de cerrarse a callar, también me dijeron que era. Y yo no escuchaba nada, no sé qué son, no sé qué tienen, no sé qué intereses tienen. ¿Sí? Entonces, escuchar. Hacen preguntas abiertas, le digo a los niños que están estas respuestas. Comparten, lo último es muy interesante, eso no es tan importante en el ambiente universitario porque se hace mucha naturalidad. Comparten con sus pares experiencias. A nivel universitario es claro que esos son los pares y no hay otro y por lo tanto el diálogo se provoca entre pares, en disciplina.
Pero no es lo mismo en los colegios, en las escuelas, en el ámbito de la educación escolar, porque siempre se aspira como a que alguien que me relacione, si con alguien me relacione, esté como por arriba mío, no sea muy bajo. Hay como una cultura de eso. Si hay, por ejemplo, una capacitación o una actividad de desarrollo profesional, se espera que ojalá sea alguien universitario, que no sea un profesor. Y eso es una muy mala práctica, porque al final se aprende más en comunidad. Como digo, que no deben también concurrir los académicos, científicos universitarios, que esa relación no se ve. Estamos justamente hablando de que es importante que se dé, pero no es la única. Mientras uno no confía en sus padres y con ellos crece, esto no funciona. Una herramienta muy importante del aprendizaje en esta metodología es lo que llamamos el cuaderno de ciencia, que está modelado en lo que es el cuaderno de un científico, como una bitácora, y aún más allá porque los niños pueden y son estimulados a escribir, a registrar no solo datos, sino a registrar pensamiento, también ideas, que pueden ser muchas de ellas en alguna fase de que se escriben errores, procesos de pensamiento y emociones incluso. Yo les voy a mostrar algunos registros. Clave escribir. Y aquí es donde la ciencia pasa a ser el estímulo de desarrollo de las habilidades del lenguaje y no al revés. Entonces se modela el ser de los científicos y eso hacemos muchas ceremonias con la entrega del cuaderno. Eso es el cuaderno como cualquier otro. Hay que hacer tu cuaderno que va a contener lo que tú piensas y lo que tú has hecho y lo que has reflexionado y también tus compañeros. Ustedes no se pueden imaginar, esos niños no sueltan los cuadernos por nada. O sea, lo reconocen como algo de inmenso valor, que no es el caso con un cuaderno tradicional. Aquí los niños como comienzo son llamados a pensar en cómo se imaginan hacer este cuaderno, cómo deberían estar. Aquí dice cómo me imagino yo que es el cuaderno de un científico o científicos. Me imagino que es un cuaderno lleno de datos, de procedimientos, de instrucciones, de opiniones, de ideas, de apuntes. Y además ese cuaderno debe tener cada error, es muy bonito. Y a la vez cada éxito de cada científico. Entonces me dice, ya, y tu cuaderno va a ser igual. Tu cuaderno va a tener todo esto, pero va a ser tuyo. Piensa en cada error. Nos asusta decir que cuaderno de científico va a tener cada error. Y entonces también está una forma de aprender, de enseñar, donde el error pasa a jugar un rol como en la ciencia, que estimula el pensamiento. Ahora, eso hay que manejarlo. Esas son las cosas que son muy difíciles de manejar en esta forma de enseñar. Pero que típicamente, ¿qué hace un profesor? Por ejemplo, se han estado viendo algunos datos, por ejemplo, se ha estado determinando nutrientes en nivel de alimentos y los niños tienen ciertos resultados de que tales alimentos tienen, por ejemplo, proteínas, que son las cosas que determinamos. Y al final hay un grupo que tiene algo distinto. Entonces la profesora dice, este grupo tiene algo diferente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Eso se registra en la pizarra. ¿Qué creen ustedes que deben hacer? Entonces hay algunos que me han tocado presenciar estas conversaciones. Repitamos todo. Ustedes ven que hay 7 que tienen el resultado, 2 que tienen 8. Repitamos todo. Y surge uno y dice, pero ¿por qué todo? Si son 7 que tienen estos, 2 que tienen esto, y empiezan a salir estos son bien chicos. Empiezan a salir los conceptos de probabilidades y estadísticos, ¿no? Basados. Entonces que repitan ellos mejor. Y a ver si ahora qué resultados tienen, y por qué creen ustedes que habrá pasado. Entonces produce una cosa muy rica y muy lejana de lo que me pasó a mí en química analítica, no sé lo que le pasó a ustedes, que decían que no uno. Así, ¿no? Resultados de química, de farmacia, resultados un poquito alejados de la determinación, y tiene que ser correcto, tiene que ser uno. A lo mejor en algún momento sí, si excede el acuerdo, eso es lo que vamos a evaluar, decisión, clave.
pero no siempre, porque si es siempre, eso mata la creatividad, porque nadie se ríe. Entonces, es una forma distinta de trabajar con el, ¿no? Aquí, este niño dice, yo aprendí que las cosas chicas algunas no flotan. O sea, aprendí que las raíces engañan. La relación con su madre ve las cosas. Eso es mucho los temas de los niños viven las cosas como con sus palabras, y uno va trabajando sobre eso. Las buenas conclusiones. Describen un procedimiento, bueno, lo que hicimos, falta bibliografía, convencer al profe que esa bibliografía aquí no es más importante, no le raye todo el cuaderno, vea eso como lo resuelve en la otra clase. Lo que hicimos fue muy divertido, que te lo voy a explicar, y va explicando su procedimiento. Siempre con sus palabras. Esto tiene que ver con la velocidad de solución de una azúcar más granulosa y otra más con polvo, y de distintas velocidades de distribución y que las pueden fichar en el tiempo, pueden medir esto con precisión. El jugo de azúcar recién estaba tirando los pedacitos de azúcar, los granitos de azúcar no tenían la necesidad de desarmarse. Aquí una pregunta muy bonita, esta pregunta la hizo un niño de cuarto. Miren qué bonita. ¿Por qué el helado se derrite, pero el cono que lo sostiene no se llama sólido? Pregunta un cuento básico. Y lo fueron como trabajando con la profesora. Hicieron dibujos, qué sé yo. Y por ahí un niño dice las partículas de helado son menos potentes, no se entiende mucho lo que es, pero bueno, el cono de la partícula más potente, nada todavía. Y luego esta discusión llega algo que dice las partículas se sueltan, el calor del sol es el que suelta las partículas están más unidas en la galleta del cono que en el helado, por supuesto que usan interacciones y fuerzas a ese nivel y no es idea. Pero me hacen las preguntas grandes. Esto es muy bonito de esto. Porque esto tiene que ver con la cognición, y por eso tan difícil que nos demos cuenta, y siempre es difícil, de por qué aprendemos algo, de cómo lo aprendemos. Este niño está en sexto. Dice, hoy aprendí a comparar la densidad de diferentes sustancias, responder algunas preguntas y cada vez que respondía aprendía. Eso es ya interesante. También comparamos diferentes objetos como bloques de plástico transparente, bloques de plástico blanco. Si sigo aprendiendo, será el mejor de todos los científicos. O sea, se da cuenta junto con eso que aquí hay algo que se puede lograr. Y también aprendí que alguien inteligente se puede equivocar muy feo. Eso es claro. Claro, también fíjense que cambian las relaciones sociales de los cursos completamente. Niños que pertenecen a esto que llaman la categoría de niños integrados, que son niños con algunas dificultades de aprendizaje, que están en los cursos. Está por encima de su nivel de aprendizaje, los niños no saben leer, en sexto básico. Y están atrás en las salas de clase, marginados muchas veces, sin ninguna participación. Con esto, esos niños cobran importancia, a veces se reconoce el liderazgo, el grupo, etc. Usamos distintas, y no las voy a revisar, estrategias de desarrollo profesional, de lo más variadas, de capacitación, de acompañamiento en el aula. Muy importantemente talleres de la educación estratégica para transferir esto a un gran fisiólogo venezolano que está ahí, Lorenzo Manzano, y en la última dice desarrollo curricular, profesor de la Facultad de Medicina, con dos profesores norteamericanos y una canadiense. Están viendo los nuevos módulos que se han trabajado. Siempre en un ambiente lo más abierto posible. Es uno de los talleres de transferencia. Entonces, la opinión de algunos protagonistas, más allá de los que les había mostrado. La profesora dice, se observa cambio en los alumnos, más cariño, más entusiasmo, más expectativa. Porque cada uno vale, porque no se castiga, porque
las preguntas y el error pasan a ser interesantes. Trabajan con más libertades. Se mueren a salir de clase. Cuando nosotros llegamos al liceo, al colegio, lo que ocurría era que a cierto rato el director caminaba por los pasillos y se escuchaba que había movimiento, elevadas conversaciones en la sala de clase de entrada, a callar. Y estas son clases con mucha claridad. Mueven, conversan, discuten, y eso fue un gran cambio en la escuela, reconocer que eso era una buena cosa. Ahí dice que cambian los niños que tienen dificultad de aprendizaje. Esto es muy, muy importante, lo vemos siempre. Había enseñado ese movimiento, estaba preocupada de enfrentar el tema y en el fondo lo que hace el profesor entonces es que no lo enseña. Pero ahora el resultado hubiese sido excelente. Ahora los niños internalizaron los conceptos y yo aprendí con ellos. Eso es fundamental, y fundamental además para nuestro, siempre fundamental, pero especialmente para nuestro sistema educacional, donde los profesores han tenido que irse poniendo al día enseñando cada vez más, con condiciones iniciales muy precarias. Esto permite el aprendizaje primero. Está pensado así. Estos son una nueva unidad de evolución que se estaba probando en un examen, con un curso particular en la escuela de Salitre, en Puebla. Esto podría pasar todos los días en nuestra clase, porque siempre lo que se prueba es nuevo, pero con cuento. Esto es como que los niños dicen parte de lo que está pasando, estoy aprendiendo. Entonces dijeron, vamos a empezar a probar aquí en esta escuela esta unidad de evolución. Los niños aplaudieron. Entonces les pregunta la auditora qué pasa. ¿Por qué hemos sido escogidos entre muchos? Porque juntos vamos a lograr algo que será útil a otros, que en otros colegios también en esto se sintió su niño chico. ¿Por qué están tan contentos? Miren que es hermoso eso. Vamos a indagar, vamos a aprender juntos, lo vamos a aceptar cualquier invitación y lo último. Y al final no seremos los mismos. Usted no va al colegio por eso, no va al colegio porque al final no va a ser el mismo. Si no, estamos aquí porque todos pensamos que al final no vamos a hacer lo mismo. Pero el tomar conciencia a tan temprana edad de que el aprendizaje que está generando eso es algo muy interesante y eso solo puede pasar si usted lo logra. Me tocó ir a una sala con que era entonces el profesor de la Universidad de Chile, me fue la tercera una vez a visitar una escuela. Y le pregunto a un niño, oye, esto es lento trabajar con los materiales, ¿no sería mejor trabajar con un libro excelente, con colores, que tuviera todos los experimentos que se han hecho, y empiezo a escribir un libro maravilloso, como de vos, un libro que tenía todo? Y el niño le dice, ¿y cómo sabría yo que lo que está en el libro es verdad? Entonces esa conciencia de que aquí yo lo veo, yo lo experimento y por lo tanto lo pretendo, es más cercano a la verdad. Niños de segundo básico preguntamos por qué aprendiste. ¿Qué aprendiste? Clasificar los números, aprender los nombres de los números, ¿no? Pero que con los experimentos no se puede jugar. En el cuarto básico habla del estado de la materia, pero también dice aprendí a tener ideas propias de trabajar en grupo. Me sentiría orgullosa de mí que algunos de la universidad puedan decir eso. Porque yo creo que hacer eso. Yo creo que no. En quinto básico aprendí a compartir. Eso es lo más importante. Me preguntaron quién es lo más importante. Estas son dos respuestas distintas. Y muchos decían, en vez de mencionar algo que era propiamente disciplinario, por ejemplo, que niño, lo más importante que aprendí en el módulo de movimiento y diseño es que aprendí a compartir. A lo mejor te dicen, no debería haber sido lo más importante, no sé, a mí me viene impresión. Eso es interesante. Distintas actividades que estamos haciendo en este momento, estamos trabajando con el ALMA, con el proyecto ALMA, en el Tribunal, en la escuela. Los profesores han sido
podido viajar a través de trabajar a Estados Unidos, una universidad. Se generó esto de la teoría muy interesante, pero hay otra. En algún momento, una vez estudiante de medicina séptimo año, tenía una inquietud por la educación y entonces su último internado electivo de medicina, en vez de hacerlo en un hospital, dijo podría hacerlo quizá desarrollando alguna actividad vinculada con la salud en este programa. Y vino y preparó una actividad de sexualidad complementaria a lo que había. Y eso generó que al otro año tocó la puerta a otro estudiante y ahora tenemos un flujo bien constante de estudiantes que hacen su último internado electivo de medicina en vez de hacerlo en el hospital, están haciéndolo en este tipo de trabajo. Y eso nunca nos imaginamos que podía ocurrir, pero ha sido muy interesante. Lo otro es que en las distintas escuelas, si bien el gobierno retira el aporte masivo al proyecto, se han desarrollado liderazgos y profesores que llevan adelante su proyecto que debe ser con nosotros. Quiero pasar un aviso, que es, tenemos un curso de formación general en la universidad. Algunos de ustedes ya lo han tomado. Quiero un pequeño, solo para 12 estudiantes. Todos los años hemos logrado mucho ya en dos instituciones, parece, sí. Tal vez el mayor número de estudiantes han sido de Michel, se llama Integración Científica en la Escuela. Lo vamos a hacer en el primer semestre del año próximo. Es un curso que en parte ocurre en las escuelas y en parte ocurre en el Centro de Investigación Avanzada de Educación, ahí en Portugal, en la Chile, y estamos muy contentos con eso. Porque este proyecto ocurrió desde la universidad hacia afuera, pero nunca tan unido hacia adentro de la universidad. Este curso de formación general ha estado haciendo eso. Estamos también con un curso de formación de parvularias en ciencias sociales que se está pasando en metodología. Estamos tratando de vincularnos más a la universidad y desde luego en los proyectos de, no sé si ustedes saben, dentro del programa del rector algo muy importante es desarrollar, y de nuevo, podemos hablar de eso ahora, las preguntas, la educación en la Universidad de Chile, esa es como una de mis tareas principales, generar programas de pedagogía, de manera más importante, vincular la pedagogía con la investigación y realmente que sea la educación una de las disciplinas fundamentales de la universidad. Cuando le preguntamos a un niño por qué era importante, ¿se recomendaría esto a otros niños? Dijo, sí, porque todos los niños tienen derecho a ser importantes en este país, y estar en las clases de ciencia normal. O sea, darse cuenta que es importante porque tiene una buena clase de ciencia es muy impresionante. Si todos los niños sintieran eso cada día cuando van a la escuela, están siendo importantes, porque están en la escuela. Muy pronto, otro país. Es difícil hacer, pero no es imposible. Muchas gracias. Eso es lo que quería contar. ¿Preguntas, chicos, para la expositora? Pregunten lo que quieran, o cuéntenme, pero no les pregunté cómo es. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Lozovich. Primero que todo agradecerle la charla. Mi pregunta va un poco analizando la realidad chilena hoy día en cuanto a la plataforma política y culturalmente. ¿Cómo avisora usted hacia el futuro la implementación de nuevas metodologías de enseñanza, de modernizar el sistema educacional chileno integralmente? Bueno, pues les digo, yo creo que voy avanzando como país, pero pasa fundamentalmente por el desarrollo profesional. Muy importante también la formación inicial de profesores, fundamentalmente el desarrollo profesional. Y déjenme decir, ¿por qué todos queremos avanzar en los primeros 20 años?
la apuesta a la reforma, al principio estaba en todo. La decisión política incluso yo diría que estaba en la época de la Constitución. Después de tantos años de que la educación era casi una parada. Pero ¿a qué se apuntó? Se apuntó como a cambiar la estructura, como yo lo veo. Por ejemplo, se construyeron excelentes colegios. Yo, todas las escuelas donde trabajamos partieron pequeñitas y en el momento en que estamos ahora grandes. Se cambió el currículo, eso es una estructura. Mejor, muy de espalda a los colegios, a los profesores, con expertos, una de esas era. Yo en algún momento lo coordinaba, lo escribía, pero en el Ministerio de Educación, en la Alameda, Francisco Claro, el físico, Alfonso González, mucha universidad católica. A nadie le faltaba duro, ni voluntad, ni interés. Le faltaba conocimiento del sistema. Pero supongamos que lo hubiéramos cambiado muy bien. Currículum, escuela, el texto, vamos a cambiar el texto, también todos expertos. Vamos a generar como un ambiente, un entorno donde van a haber unos seres humanos que se van a encontrar que realmente están mirando a otro lado. Están mirando a nuestro colegio, tenemos un currículum, tenemos un texto, tenemos los mismos niños, por cierto, los mismos padres, y ellos eran los mismos. Y no cambiaron. Porque nosotros no cambiamos porque nos cambian el auditorio. Entonces, eso es fundamental. Tú dices, político es político, pero también tiene mucho que ver con darnos cuenta, esa es la constitución, muy buena intención de hacerlo. Eso no se resuelve con simplemente eliminar la municipalización, es como otra cosa, más profunda. No tiene que ser nada. Pero, entonces yo creo que pasa por ahí. Un cambio muy fuerte a nivel de las personas y también de la política. Este programa que ha financiado de manera bien generosa por el Ministerio que se suspendió, podría decir por qué se suspendió. Porque no querían hacer programas, porque no querían involucrarse en el trabajo práctico, y eso es un error fundamental. Porque no es que uno a través de esos programas va a cambiar las cosas, pero uno va a aprender, porque se vuelve representado en un ministerio donde se analizan números. Y las cosas cambian cuando tú las aprendes. Quiero decir que en verdad me encantó esta charla, como que siempre había sentido que la educación se tiene que hacer como se presentó aquí. Y quería como saber un poco cómo dimensionar en cuántas escuelas están trabajando, en qué niveles están trabajando, así como para tener una idea más o menos del proyecto, sea porque empezó hace poco, si ya está bien implementado. Sí, cuento la historia. Brevemente. Nosotros partimos en 6 escuelas en 2 cursos, el sexto y séptimo, o sea, una cosa pequeña. En 6 escuelas de Cerro de Mayo. Partimos con financiamiento de la fundacional, 50% ahora de la fundacional existe, y 50% del ministerio. Fuimos a los fundacionales, nos dijeron sí, los podemos financiar, pero financiamos el 50%. Y ese día estábamos parados en la calle con Jorge Allende, los dos. Yo con la cara larguísima le decía, nos daban 100 millones. Tenemos 100 millones, no tenemos nada, porque necesitamos otros 100.000. ¿De dónde nos vamos a sacar? Y Jorge Allende me dice, no, si no vamos a conseguir. Y fuimos al ministerio a pedir los otros 100.000. 2 años. Al año siguiente, 24 escuelas, se mandaron a la Huawei, dos niveles de nuevo, sexto y séptimo. Y ya nos empiezan a pedir del ministerio que trabajemos en el primer ciclo, de primero a cuarto base. Eso es muy de Chile. En ese momento se llamaba Academia de Ciencias, pero en realidad era muy de Chile. En realidad era Jorge Allende y yo. Eso. Súper importante. ¿Cómo? Ustedes saben. En general, Academia de Ciencias de Francia, Pierre Bernard. Georges Chapin, el otro. Y Yves Carré fue un matemático. Un día le digo a Pierre, oye, nosotros acá en la academia somos tan pocos. Si nosotros somos 3, lo que pasa es que uno en el premio Nobel, bueno, tenía un poquito más de fuerza. Pero así es en todos lados. Lo que uno hace, uno dice, no de Chile, y ustedes saben que son 3, 4 profes, que son lo que se les juega, ¿verdad? Siempre así. Ya. Entonces, 2 años, uno en Chile, se renovaron para la web, 24 escuelas, pero no completas, ¿no? En este segmento sexto y séptimo. ¿Por qué sexto y séptimo? Porque había venido la ministra dijo que tenemos el
muchos apoyos en el primer ciclo, el primero cuarto, en cambio tenemos poco apoyo por política. El centro dice, hagamos la vida. Ya, complicado, era el adolescente, tenía un poquito de susto de eso, pero funcionó muy bien. Y ahí nos llaman del ministerio. Esto es 2003, 2004 y 2005. ¿Ya? Porque apoyaban, pero no era el liderazgo. Nos llaman y nos dicen algo muy interesante. A ellos les interesó especialmente el que nosotros teníamos monitores, se llamaban monitores que trabajaban en el aula con el profesor. Planificaban, lo acompañaban, evaluaban después que terminaba la lección, trataban de provocar la conversación entre los profesores del colegio. Y eso, normalmente, a los profesores, a los monitores, en todas les cerraban las puertas de la sala de clase. Y a nosotros no. Teníamos el otro problema, que no nos podíamos sacar. Porque le abrían la puerta, el profesor le cantaba, trabajaba, y que es un problema grave. Y después se hacía dependiente. Casi tan grave como que no lo dejen entrar. Entonces, les interesó eso y nos llamaron a trabajar al lado de Electroescritura Matemática LEM, que era una Jorge Cristian hablaba de eso, un programa bien importante, financiado por el Ministerio. Y ahí dijimos que involucremos otras universidades, dentro de Concepción y Playa Ancha. Tuvimos que nosotros participamos en tomar esas decisiones. Por ejemplo, ¿por qué no la Santa María? Santa María quería. Playa Ancha es más desafiante, más difícil. Ahí se forman realmente los profesores. Siempre nos fuimos por los caminos difíciles, no buscando los éxitos. Ahí estaba el mejor. Y después nos fuimos a La Serena, a Talca y a La Frontera, y finalmente alcanzó en los últimos años a tener 12 universidades. No sé si no sé. En este momento nosotros estamos manejando lo que es el resto metropolitano y tenemos que funcionar de otra manera. Tenemos que funcionar a través de estas asociaciones de apoyo financiero, de la ley C, la ley de subvención diferencial, los colegios tienen recursos, entonces el final es como más real. Los recursos salen del municipio, ¿no? Pero la escala es mucho menor y tampoco somos una unidad de negocio, así que no hacemos una activa promoción, es más bien como de aprendizaje. Lo que estamos tratando de hacer ahora es lo contrario, es como entrar a la universidad. Lo que no hicimos antes, es volvernos más almacén de información. Pero suelen llegar. Tenía una carta que quiero leer, me llevo ahí a echar. ¡Oh! Un coraje me voy a llevar. El profesor me llamó ayer, profesor de una escuela en el bosque, en la comuna del bosque. Estuvo antes en la escuela, intentó hacer esto, no tuvo acogida de su director, cambió de escuela, pero quiere leer el término que él escribe, muy bonito y refleja cómo esto es necesario. Y ahora quiere volver a intentarlo de nuevo. Y me decía, voy a leer sus palabras, dijo, mire, yo lo presenté, pero necesito presentar, están todos lo quieren hacer en el municipio, pero necesito presentar una propuesta técnica. Me decía así como que era una propuesta técnica muy difícil. ¿Qué logra? ¿Vale? Nunca he escrito una propuesta técnica. Entonces, ¿nos pueden ayudar? Sí, porque a todas esas causas, sí, así no. De todas maneras, esto tiene mucho de compromiso simplemente universitario. Entonces, me permito que a lo mejor uno de ustedes pensaba hablando de venir. Puede ayudar a elaborar esa propuesta técnica o acompañarlo en algún momento. No sé. Me permito molestar su atención para saludar respetuosamente y poner respetuosamente lo siguiente. Muy linda con el nombre de los públicos. Usa el traje, sobre todo un profesor mayor, posiblemente no mayor. Que en el año 2011 el equipo de gestión de la Escuela de Batalla de la Construcción de la Comuna de Bosques tuvimos una reunión con también de nuestro equipo para mostrar nuestro interés en el programa NATIL, el cual formalizamos un acuerdo para presentarlo en la Nacional de Comunicación. Quiero enviar la financiación del programa y entregamos una copia de la técnica de la TED informando de que nos subirían a contar Chile Compra, la propuesta eléctrica, informando que teníamos que contar a las técnicas pedagógicas y ahí la pasaría técnica.
entonces, él dice que pretendemos dejar la práctica pedagógica instalada, y sin lugar a dudas mejorará significativamente los aprendizajes de los alumnos, que han explicado que es tercero básico, en un medio donde tenemos un 97% de vulnerabilidad, siendo esta la más alta de toda la región metropolitana. Por lo tanto, solicito que ustedes tengan que ayudarnos a realizar la base técnica pedagógica para seguir soñando con un programa cuyo impacto va a ser altamente positivo para la salud y la investigación social, económica, cultural y educativa. Les permite cortar la brecha de las desigualdades que hay en este mundo. No quiero hablar a que vaya a usted nuestro reconocimiento de dirección justo y prestigioso para usted universitario, agradeciendo a la ahora, tú dices, claro, está la ley CEP, está incluso un municipio que quiere hacerlo, está un profe que quiere hacerlo, pero está trabajado a llegar a concretar. Entonces, y a veces con pequeños, muy pequeños, eso ocurre. Estamos como ahí. Ese profesor conoce el discurso, conoce el lenguaje, sabe lo que quiere hacer, su municipio sabe lo que quiere hacer, incluso necesitan tener recursos. Falta algo, y eso es lo que todo. Si hay alguien interesado en trabajar en el bosque o en el curso de educación científica en la escuela, y si se le ocurre otra cosa que hay que hacer, ahí los acompañamos. ¿Hay alguna otra pregunta para la expositora? Porque si no hay más. Sí. Hola, quería decir que me quedó una duda sobre cómo fue como el resultado del programa. Y a lo mejor puede ser que eso le esté como quizás impidiendo así más fondo, no sé, a lo mejor no. O sea, por lo que vi claramente es un programa exitoso, pero ¿cómo eso lo pueden como hacer para vender, digamos, el programa? El mismo ministerio hizo algunas evaluaciones cualitativas, ¿no? O sea, no a través de cómo subirse, porque tampoco hasta el tipo de cosas que hace, y cuando suben a la escuela preguntar si estoy por esto o por otra cosa. Entonces, dos cualitativas. Una internacional, donde un equipo de academia de ciencia libre hizo el trabajo del ministerio y en un buen registro, ellos se focalizaron más bien en el tipo de material que estábamos utilizando, más los aprendizajes de los niños, que se implementaron para eso, y las estrategias de desarrollo profesional que estábamos utilizando y como los profesores reportaban eso. Y después la UNP hizo también una evaluación solicitada también por el ministerio, por la administración anterior, pero han tenido mucho efecto y las dos han sido positivas, es decir, evaluaciones cualitativas, formativas, también. Ahora, ser ministro, me tocó convencer, ¿sí? Porque cambiaron la lista de mitad, luego pero sí, hasta de la concentración. Al final ya no digo. No sé si va a ir a Monaco, pero si yo estoy defendiendo que Ángela lo haga, yo creo que es muy importante de esto, una cosa componente. Y no fue lo que pusimos más énfasis. Nunca fue la evaluación de convencido. Todos los ministros caían con los niños. Eso era claro. O sea, tenían que ir. Era yendo a la escuela, viendo una clase, conversando con los profesores, viendo la cosa en acción. Tampoco lo convencíamos nosotros. Le podíamos mostrar todas las cosas más bonitas, las declaraciones de los niños, y eso no lo creían. No sé, quería la seleccionada. Pero fue el momento en que estaban y veían con los niños. La política tiene mucho emocional. O sea, darle, a lo mejor es mala idea también, tampoco que no existe la política tiene que ser emocional, que en el pasado todos los que han hablado son muy serios, evaluadores. Pero la experiencia personal es que tú no podías mostrar el dato, incluso los más duros que tienen
llegar a una escuela. Y va a septiembre para las fiestas patrias. Entonces, lo están esperando en la escuela, la alcaldesa, ya en su momento, diputados de la zona, y todos con una carroza, para que cuando llegue lo suban a la carroza y lo saquen a pasear por la comuna. Y nosotros desesperados, porque lo que queríamos era que viera el programa, no que saliera en carroza. Y se produce una situación en que el presidente Lagos le pide que lo acompañe a algo, y por lo tanto se viene aquí todos en la carroza. Y solo queda, y estaría en fila. Todo el colegio sabe decir, salvo los niños de educación en ciencia, sus profesores, y llega a habitar ahí. Y logra meterse en una clase de ciencias formada con tiempo, con calma, hace experimentos con los niños, conversa. Y esa es la solución. Pero si se hubiera subido a la carroza, no sé, no habría pasado, pero es así. Ahora tú dices, si no le habíamos mostrado los datos, no sé qué más sí. Y no había interrumpido nada, el programa seguía igual, se nos seguía apoyando muy bien, porque también son muy importantes los técnicos del Ministerio y allá técnicos de actividad, que tendrían siempre valor. Pero esto significa que el arsenal de vida y hasta son difíciles y hay que estar listos para las carrozas, para la carroza. Hay que ser doctor, no te puede dar eso. Hay que hacer, pero no. Esa es la forma. Y una de las maneras, entonces, que nosotros hacíamos mucho eso, mucha clase abierta, mucho invitar a la comunidad, mucho laboratoriedades, algunas clases que llamamos clases de hospital. En realidad eran clases que los niños hacían, que era lo mismo que habían aprendido durante el semestre, y esas eran instancias de evaluación fundamentales, también para los profesores. Ahí se da realmente cuenta de lo que era el niño capaz. Padres que decían, nunca me gustaría que mi hijo regalara semestre, nunca. Distintas formas de hacer el criterio. Pero en general aquí ha sido cualitativa, externa y positiva. No fue eso lo que era. ¿Una otra pregunta? Pero si no hay más preguntas, le damos las gracias.